Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal, Everardo? Hola, hola a todos. Ya les puse muy tarde el link, pero se los mandé. Oigan, hay un detalle ahorita que estaba yo revisando qué clase veíamos. Este, bueno, primero antes no sé si hay alguna duda de la clase de ayer. Dudas, si van a poder hacer la tarea. Y entonces la razón por la que me adelanté varias clases es porque el ETS especial es el lunes próximo. Entonces la idea es que, pues, ver esa clase por si alguien les pide ahí apoyo o está estudiando para el ETS, pues le puedan ayudar. Y por eso mismo hoy estoy pensando en cambiar la clase, no ver la 31, sino ver la 32. No sé si estén de acuerdo, porque la 32 es otro tema para el examen del lunes, el ETS. ¿Alguien no está de acuerdo? Entonces puedo ver mejor la 32, porque la 31 es como la introducción al transistor como conmutador, y en la 32 ya es el diseño de la configuración del transistor como conmutador. Ese tema sí es del examen. Entonces, si alguien les pregunta algo del examen y está ese tema, pues ustedes lo podrían, se supone que ya lo vemos en la teoría y ustedes podrían hacer una tarea o el examen, porque yo les presenté una propuesta a mi presidente de academia, creo que hasta donde sé los iba a subir al portal de la academia para que todos los que vayan a presentar el examen lo puedan ver y ustedes también lo pueden ver, ¿eh? Que son alguna guía, un examen guía y unas clases para resolver el examen guía. Y en estas clases está la que vimos ayer y la que quiero ver hoy, que es la 32. Preguntas hasta ahí. Todavía hay unas dos clases por ahí intermedias que no son para resolver otra pregunta de la guía del examen. Pero bueno, si alguien no está de acuerdo, pues díganme ahorita y si no, pues veríamos la clase 32, no perdón, la 31, no la 32. Entonces nos vamos a saltar la introducción al transistor como conmutador y vamos a ver el diseño con un transistor como conmutador. Entonces, pues vamos a ver eso, ¿no? Entonces, les voy a comentar así rápidamente qué es esto. Miren, para la clase 31, que está en PowerPoint, a ver, lo voy a recorrer aquí. Básicamente es esto. Es el transistor bipolar como conmutador. Se ve que en la región, en un eje cartesiano, lo que podemos ver son variaciones de resistencia, porque de un lado tenemos corriente y del otro lado tenemos voltaje. Entonces las pendientes son variaciones de corriente y voltaje, o sea, resistencia. De este lado tenemos resistencia desde infinito hasta cero, desde cero hasta infinito con la pendiente. Y después se combinan con fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Por ejemplo, aquí es una fuente de corriente con una resistencia muy grande. Aquí es una fuente de voltaje con una resistencia muy pequeña. Entonces es una fuente de voltaje y esta es una fuente de corriente. Estos son los símbolos del transistor NPN y PNP, que yo supongo que ya los vieron en dispositivos. Luego, la recta de carga, que es esta. Acuérdense que la recta de carga es el circuito, ¿verdad? La recta de carga es esta malla. La malla de salida es VCC, que es el voltaje igual a las caídas, que es IC por RL más voltaje colector emisor. Y entonces ahí sale esta ecuacióncita, que es la ecuación de la malla, y esta ecuación es una recta, es la recta de carga. Entonces, dependiendo de la corriente de base, y en donde cruza con la recta de carga es el punto de operación. Voy a tener un voltaje colector emisor en el punto de operación y una corriente de colector en el punto de operación. Entonces, si yo muevo la corriente,
Bueno, es que este es para esta gráfica de voltajes es para un FET, pero si es de corrientes es para un transistor bipolar. Entonces, si yo muevo aquí las corrientes, entonces muevo mi punto de operación para acá o pongo mi punto de operación para acá. La saturación está aquí. Si le pongo una corriente de base grandota, que es la IB mínima de saturación, mi punto de operación está aquí y está en la región de saturación y es una resistencia muy pequeñita, o sea, como interruptor está cerrado. En esta parte yo puedo ponerlo en la región activa, que son estas líneas, la región lineal se le llama, y de este lado es la región de corte y la región de saturación. Aquí funciona el punto de operación para hacer amplificadores, osciladores, es aquí. Y para hacer para que esté abierto o cerrado, o sea, en la parte digital, es poner el punto de operación de este lado para que sea abierto el interruptor, o poner el punto de operación de este lado que sea cerrado mi interruptor. Bueno, aquí está la región de saturación, la región de corte. Esta figurita es la que por ahí yo les puse. Cuando yo tengo corriente, debo poner una corriente que sea grandota para que me dé una corriente de aquí grandota y el interruptor esté cerrado. Si le pongo una corriente igual a cero, o sea, voltaje cero, este interruptor está abierto y está en la región de corte. Para que esté cerrado el interruptor, yo necesito cumplir con esta condición. IB mínima de saturación que sea mayor o igual a la I corriente de colector en saturación entre la beta mínima de saturación. Esta es la más importante para que se cierre mi interruptor. Y bueno, aquí se hace una pequeña polarización en donde yo conecto un inversor, que puede ser TTL, por ejemplo, y saturo este transistor. Yo necesito ver que la salida de esta familia TTL me dé la corriente de base mínima para saturar porque si no puede dar, por ejemplo, 1.2 miliamperes, pues no voy a cargar más de más. Entonces, tengo que ver las características de las familias. Esta puede ser integrada y puede ser discreta. Por ejemplo, para TTL aquí tengo las características, la estándar, la de baja potencia, la de más velocidad, la de efecto Schottky, la de baja potencia Schottky, la avanzada Schottky y la de baja potencia Schottky avanzada. Y aquí vienen algunos datos. Todas estas familias en lo general ya están descontinuadas, pero nos sirven de referencia para nosotros analizar los datos de aquí y después actualizarlos con la parte que nosotros vayamos a conectar. Está la potencia de consumo, el tiempo de propagación, el producto, velocidad potencia, la corriente de entrada en estado bajo máximo, ¿sí? El voltaje de salida en estado bajo máximo, o sea, son los rangos del 1 lógico. Estos son los rangos de voltaje del 1, perdón, este es del bajo, este es el rango del bajo, este es el rango del alto, estas son las corrientes en bajo y estas son las corrientes en alto para la entrada y para la salida. Aquí algo importante es ver que la corriente de salida para una serie 74 es 16 miliamperes y la corriente cuando está en bajo es de 1.6 miliamperes, o sea, es 10 veces más chiquita. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando yo le vaya a conectar algo, porque puede ser que esta no pueda dar el 1.2 miliamperes, ¿verdad? Porque la familia puede, pues bueno, puede dar máximo la corriente de salida en estado alto, dice que debe de ser 40 microamperes en estado alto, pero no está. La corriente de salida en estado alto, 400 microamperes, y yo aquí le voy a pedir 1.2 miliamperes, entonces me salgo de la norma. Podría conectarlo y a lo mejor funciona, pero ya lo que haga yo es que ya me salí de la norma y moví al sacarle más corriente, el estado alto ya se cayó mucho. Si lo quiero poner en otro circuito
TTL, me salí de la norma y puede ser que este alto ya no lo tome como alto, puede ser que lo tome como bajo. Entonces es importante ver estas características de corrientes y de voltajes para cada una de las familias, ¿sí? Para cada una de las familias. Por ejemplo, estoy trabajando una tarjeta de 1. Hay que ver cuál es el procesador que tiene, y también tiene estos datos: corriente de salida en estado alto, corriente de salida en estado bajo, voltaje de salida en estado alto, voltaje de salida en estado bajo, y esto debo de tomarlo en cuenta para saber si puedo conectar mi interfase, ¿verdad? Ya sea un diodo, un transistor, un relevador. Entonces normalmente no es tan fácil. A veces tengo que poner un adaptador de corriente o de voltaje que se le llaman interfaces. Entonces necesito conocer las interfaces. Entonces aquí, por ejemplo, veo para un TTL cuál es el rango del 1 lógico en la entrada, el rango del 0 lógico en la entrada. Este es para la salida, es el rango del 1 lógico en la salida, y este es el rango del 0 lógico en la salida. La diferencia de voltajes que tengo con respecto a es el margen de ruido. Y bueno, aquí hay algunas aplicaciones. Por ejemplo, aquí, si yo quiero con esta entrada manejar un relevador, a lo mejor directamente no puedo conectarlo aquí, entonces le pongo un transistor para que maneje la corriente del relevador, que normalmente son de 100 miliamperes o más, y ya con esto estoy cambiando este uno lógico que está aquí, cierra este interruptor, este transistor como interruptor, y cierro este punto con y entonces ya puedo conectar, por ejemplo, corriente alterna. Para eso me sirve ese relevador. Tengo uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Entonces, cuando activo este se cierra y el otro de acá se abre. Y bueno, esta es otra aplicacióncita. Este es con respecto a la luz. Cuando hay mucha luz, esta disminuye. Si esta disminuye, la corriente, el voltaje aquí aumenta, pasa corriente aquí, se cierra. Al cerrarse aquí, se va a abrir, y al abrirse el interruptor se va a... Si al abrirse también se abre si abre el zumbador pues no va a sonar. Pero si aquí, por ejemplo, no tiene luz, esta resistencia es muy grande, por lo tanto este voltaje es muy pequeño, esto está abierto, si está abierto, se cierra, si se cierra, se cierra, se cierra y conecta al zumbador y va a sonar. ¿Sí está más o menos claro? Ya les dije muy, muy rápido para no saltarme esta clase. Esta es la clase que íbamos a ver hoy, que se llama, ¿qué número tiene? La 31. ¿Preguntas hasta ahí? Porque lo que quiero es ver la que sigue. No, profe. Quiero verla. No, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a ver la otra, que sería la 32. A ver, sí, la 32. Es la 32A. Porque luego en el examen se utiliza el diseño. Entonces, el diseño del transistor como interruptor o como conmutador. Aquí, para este ejemplo de diseño, cuando la corriente de base es 0, va a estar abierto. O sea que si este interruptor está abierto, no hay corriente de base. Si no hay corriente de base, está abierto, y si está abierto, no hay corriente hacia tierra y el LED está apagado. Y cuando yo le pongo un voltaje, que sería este mismo voltaje que viene para acá, con el interruptor cerrado, hay una corriente de base que satura este transistor, y entonces aquí tengo el voltaje de colector emisor en saturación es 0.1, el típico, y la corriente de base,
pero la corriente de colector es beta veces la corriente de base, pero es beta mínima, es la mínima para llevarlo a saturación. Esa beta es menor que la beta de región activa. Normalmente en los libros dicen que sea 10 veces. Entonces, si este es de 400 de beta, la beta en saturación es 40. Si esta beta es de 100, pues entonces aquí es de 10. Y con esa relación de la beta mínima de saturación, calculo la corriente, calculo esta resistencia. Por ejemplo, aquí, cuando este es colector emisor en punto 1, calculo la corriente de aquí, calculo la corriente de LED, se suman, y esa es la corriente colector emisor en saturación. Entre la beta mínima, por ejemplo, si este es de 100, entre 10, esa es la corriente de base. Entonces, esta R es igual a este voltaje menos el voltaje base emisor en saturación, que es 0.7, entre la corriente de base. Y esta corriente, pues, me da el valor de esta resistencia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay que hacer aquí un diseñito. Por ejemplo, yo quiero, ¿qué horas son? Bueno, tengo media horita. Estoy un poco rápido, pues ustedes me avisan. Si hay dudas, me dicen. Por ejemplo, quiero hacer un transistor como conmutador, que es este mismo que está acá, ¿verdad? Es esta configuración. ¿Eh? Y quiero hacer mi diseño para estas condiciones. El voltaje de alimentación sean 5 volts. Que la corriente de colector en saturación sean 15 miliamperes. Que el voltaje base emisor es un diodo, en saturación es 0.7. Que el voltaje colector emisor en saturación es 0.1. Y que la corriente de LED, o sea que es equivalente a la corriente de carga, pues sean 10 miliamperes. Que la beta mínima de saturación del transistor sea 30, porque a lo mejor yo utilicé un BC547C y ese tiene una beta de 300, entonces la beta mínima de saturación es 10 veces más chiquita, es de 30. Y con eso voy a calcular mi circuito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Miren, estos datos equivalen a esto de aquí, ¿verdad? Me está diciendo BCC de 5, ahí está. Me está diciendo que la corriente de colector en saturación es de 15 miliamperes. Quiere decir que esta es la corriente colector en saturación. Y por aquí quiero que circulen 15 miliamperes. Y también me está diciendo que la corriente de LED es de 10 miliamperes. Entonces, la corriente de LED aquí va a ser 10 miliamperes cuando este esté cerrado, ¿verdad? Cuando este esté cerrado. 10 miliamperes más 15 miliamperes, 25 miliamperes es la corriente colector emisor en saturación. Y entonces saco la ecuación, dice, de la malla de salida, acá está la malla de salida, miren. Me dice que BCC es igual a ¿qué? 5 ¿Es igual a qué? volts. Sí, pero es en la malla, este es el voltaje de subida, es igual a la suma de las caídas. ¿Cómo son las caídas? Miren, aquí está. BCC es igual a ICSAT por RC más voltaje colector emisor en saturación cuando no tengo carga. O sea, sin carga, o sea, sin la carga de aquí, es BCC es igual a ICSAT por RC, que es el voltaje, más el voltaje colector emisor en saturación, si no tuviera carga, ¿verdad? Por lo tanto, RC es igual a BCC menos voltaje colector emisor en saturación entre ICSAT, y pongo los valores. 5 menos 0.1 entre 15 miliamperes me da 326 ohms. Entonces aquí un valor comercial pues está muy cerquitita a 330, se pone el próximo mayor.
Luego, en la malla de entrada, en la malla de entrada, esta es la malla de entrada, por aquí entra y se va a tierra. Es PCC es igual a IB mínima de saturación, por RB más voltaje base emisor en saturación, que es 0.7. Entonces aquí está. De la malla de entrada es BCC es igual a IB mínima de saturación por RB más voltaje colector emisor en saturación. Por lo tanto, RB es igual a BCC menos este voltaje entre esta corriente. Y entonces ya tengo esta ecuación de RB. Pero ¿cuánto debe valer IB mínima? Me está diciendo que IB mínima de la condición de saturación debe ser mayor o igual que ICSAT entre la beta mínima. Y la ICSAT es la suma de la ICSAT más la de carga, que es el diodo. Entonces es 15 miliamperes más 10 miliamperes, que es el del diodo, entre 30, que es la beta mínima de saturación. Y eso me da 0.8333 miliamperes. Me dice que ese debe ser mayor o igual. Con este valor ya tengo este de IB mínima, lo pongo aquí y ya me da un valor. Me da 5.16 kilómetros. Pero me dice que debe ser menor o igual. Por lo tanto, el valor comercial que tengo es próximo menor, es 4.7 kilómetros. El siguiente para arriba sería 6.8, pero tiene que ser RB menor o igual. El menor o igual es 4.7 kilómetros. Y por último es calcular la resistencia de LED. La resistencia de LED, ¿cuánto vale? A ver, vamos para acá. Quiero calcular la resistencia de LED. Esta resistencia es, pongo mi ecuación si quieren, me está diciendo que la corriente de LED debe ser de 10 miliamperes y de este lado la corriente de LED me la da esta resistencia y la mallita es PCC menos el voltaje colector emisor en saturación menos el voltaje de LED entre la corriente es la resistencia. Entonces aquí está. Es BCC menos el voltaje de LED menos voltaje colector emisor en saturación entre la corriente de LED. BCC son 5, el voltaje de LED es 1.7, depende del color, cambia un poquito el voltaje de umbral de los LEDs. Si es rojo es 1.7 y el voltaje colector emisor en saturación es 0.1. Entre 10 miliamperes me da 320 ohms. El más próximo sería 330 ohms. Quiere decir que la corriente va a ser un poquitito menor de 10 miliamperes, ¿verdad? Porque puse el próximo mayor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué razón? Es buena hora. Todos lo estoy creo que dando muy rápido. Pero bueno, si hay dudas, lo vemos, ¿eh? Bueno, hay una forma de comprobar si mi circuito está bien. ¿Con qué? Con esta formulita. IB mínima mayor o igual que ICSAT entre beta mínima de saturación. Esta es la fórmula de saturación. IB mínima ya lo tenemos acá arriba, miren. IB mínima, ¿cuánto vale? Esta. Pasamos para acá IB mínima y RB para acá abajo. Esta de aquí. Es esta. Y de este lado, ICSAT entre la beta mínima. ICSAT ya la tenemos acá. ICSAT, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está ICSAT? Aquí tenemos ICSAT, ¿verdad? ICSAT, pasamos RC para acá, es igual a BCC
menos voltaje colector emisor en saturación entre RC es ICSAT. Este es ICSAT, pero más la corriente de carga es la que pasa por el LED. ¿Cuánto es la corriente que pasa por el LED? Pues es esta, pasamos este para acá, R de LED para acá, y esto es lo que vale I de LED. Esta es la I de LED, o sea, la I de carga. Todo esto entre la beta mínima de saturación. Entonces ya obtuve aquí una ecuación general para comprobar si va a funcionar mi circuito con valores comerciales. Si yo pongo aquí el valor comercial que puse en RB, el valor comercial que puse en RC, el valor comercial que puse en R de LED y la beta mínima de 30, me debe dar que este es mayor que esto. Si yo pongo exactamente los valores calculados, me va a dar igual. Y si pongo los valores comerciales, sí se va a cumplir que esto es mayor que esto. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Miren, ¿de dónde sacar si RB sea mayor o menor? Pues para que se cumpla No, esto. profe. Yo quiero que esto sea mayor igual que esto, entonces la RB debe ser la próxima mayor o la próxima menor. Quiero que esto sea más grande. ¿Esta la hago chica o la hago grande? Chica, Chica, para que esto sea más grande. Muy, muy bien. ¿Quién hablaría? Macías Gutiérrez, Jesús. Muy bien, Matías. Entonces, yo necesito que RB sea la próxima mayor para que esto sea menor. Entonces, ¿la próxima qué? ¿La próxima mayor o la próxima menor? RB debe ser la próxima mayor o la próxima menor. La próxima. Menor, ¿no? Porque debe ser menor o igual. La próxima menor para que esto sea mayor está abajo, ¿verdad? ¿Quién habló? ¿Matías o alguien más? Y yo, Morales. Ya no te escuché. ¿Quién habló? Sí, Matías y yo, Morales. Bueno, Matías y Morales. Muy bien. Aquí de las RCs, ¿qué me conviene que sea RC? ¿La próxima mayor o la próxima menor? Yo quiero que esto sea menor, ¿verdad? No quiero que se haga más grande, quiero que se haga más pequeño. Y la RC está La acá abajo. próxima mayor. Mayor. Ajá. La próxima mayor. Y la R de LED, Igual. Igual la mayor. bueno, eso yo lo consideré acá, ¿verdad? Entonces, RC, que sea la próxima mayor. RB, RB, la próxima menor. Y R de LED, la próxima mayor. ¿Sí ven cómo está? Eso que ahorita platicamos así, yo lo apliqué aquí en el diseñito. Entonces, R de LED, próxima mayor. RB, la próxima menor. Y RC, la próxima mayor. Aquí está. Para cumplir la condición de saturación de todo mi circuito, ¿verdad? ¿Sí le entendieron cómo está? Bueno, y aquí viene una chapa electrónica con transistor bipolar y estamos aplicando lo mismo. Yo las tengo, voy muy bien, pero voy muy rápido, creo. Yo quiero que cuando se cierre se cierra este interruptor. Cuando le pongo aquí voltaje, se cierra este. Y cuando cierro este interruptor, se cierra este. Si cierro los tres, el LED se va a prender. Es una chapa, ¿verdad? Es una compuerta I. Aprieto este interruptor, aprieto este, bueno, este es un interruptor así, le voy a puesto si es de push button,
va con unas 2 rayitas y el para acá arriba, ¿verdad? Bueno, si cierro este y cierro este, los 3 se cierran y esto se enciende. Si yo cierro alguno que no es, pues no se va a encender, ¿verdad? Si alguno lo dejo abierto, este va a estar apagado. ¿Cómo es el diseño? Pues es que esta es la corriente de LED que pasa por aquí, es .1 más .1 más .1, .3, ¿verdad? .3, entonces es 5 menos 1.7, que es el voltaje de LED, menos .3, entre la corriente que quiero que pase es el valor de esta R. La corriente que pase por aquí entre la beta mínima de este transistor me va a dar la corriente que quiero que pase por acá, y esta corriente, ¿cuándo va a ser? Va a ser VCC menos .7 menos .1 menos .1 entre la corriente e IB, y esto me da este valor. Y pongo la próxima menor. Aquí la próxima mayor, ¿verdad? Y hago este diseño, y estos son iguales, entonces calculo uno, y este es igual, y este es igual. Y ya me quedó todo el diseñito. ¿Sí ven que está muy facilito? Siempre y cuando entienda qué está pasando, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? El diseñito puede Sí, ser profe, hasta el mismo yo, que yo yo tengo hice una arriba, duda. hasta el mismo que hicimos arriba, puede ser el mismo diseño de esa chapa electrónica. ¿Preguntas hasta ahí? Yo sí, profe. Bueno, Este, sí. Si hay dudas, ¿quién habló? sí, yo, Matías. Sí. ¿Cómo podría volver a repetir esa parte donde se determinaba la resistencia próxima menor y mayor del circuito este que está presentando ahorita? ¿De este o del anterior? De este. De este. Es que es el mismo principio, son transistores como interruptores. Quedó que la R de colector se pone la próxima mayor del cálculo, la próxima mayor. Y la RB del cálculo, la próxima menor, para que esta corriente sea mayor a esta corriente de colector que sea menor, para cumplir con esta formulita, con esta, que la corriente de base sea mayor a la corriente de colector entre la beta mínima. Por eso puse esta, la próxima menor, y en estas las próximas mayores. ¿Sí, Matías? El mismo, Sí, 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 ya está. ¿sí? El mismo diseñito que hice arriba, pues lo puedo aplicar aquí. Miren, ¿qué valor me dio de RB? De RB, bueno, es que aquí está este otro valor. Sería 4.7 kilos. Si yo pusiera un transistor con la misma beta que del anterior, una beta de 30, el diseñito sería el mismo, serían 4.7 kilos y 330 ohms. 4.7 kilos, 4.7 kilos. Si yo tengo otro transistor, necesito tener la beta. Aquí para este yo le puse beta de 25 y la corriente de LED de 10 miliamperes. En el cálculo que estaba acá, cambió la resistencia. ¿Por qué? Porque si tengo una carga. El circuito pasa una corriente de colector más una corriente de la carga, que es el LED. Por eso cuando aumenta la corriente de base y disminuye la resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, si yo le pongo menos corriente de colector, pues va a ser una resistencia de base mayor. Y entonces aquí está el cálculo. Miren, tengo transistores 547B, la beta mínima es de 25, que es decir que en región activa debe tener como 250, que la corriente de LED es de 10 miliamperes y el voltaje de LED de 1.7. Y entonces aquí voy calculando, ¿sí? Calculo la RC, ¿sí? Calculo la IB, como es, ahora son 10 miliamperes, no son 25, me da una corriente menor. Y como la corriente es menor, pues la resistencia también va a ser mayor.
Como RB debe ser la próxima menor, le pongo de 10 kilos. Y como RC debe ser la próxima mayor, le pongo 330. Y ese es el diseñito de la práctica. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle 10 kilos le pongo 4.7 kilos? A mí se me ocurre, pues ponerle 4, en lugar de ponerle aquí 10 kilos, le pongo 4.7 kilos. ¿En qué afectaría? Se quema. No. La única forma de que se queme es que me pase de la corriente máxima de base. Si se fijan, lo único que hice fue hacerla a la mitad, o sea, la corriente se hizo del doble. Pero la corriente con 4.7 miliamperes, pero 4.7 kiloohms, ¿de cuánto fue la corriente? De 0.8 miliamperes. No llegó ni a un, ¿cuánto? No llegó ni a un miliamper. O sea que no se va a quemar porque no llego a 100 miliamperes, va a ser 1 miliamper. Entonces, ¿qué pasó? Que si yo le pongo esta resistencia de 4.7 kilos, aumenté la corriente al doble. ¿Qué le va a pasar al transistor? Pues sigue estando hasta más saturado. Y sí va a funcionar, porque sigo cumpliendo con esto, ¿no? Que de I mínima sea mayor o igual a esto. Le puse una corriente del doble, pues está más saturado. El problema son los tiempos de cambio, porque como lo estoy saturando mucho, cuando le diga ahora córtate, no, pues se va a tardar, porque tiene más corriente de base. Entonces hay un compromiso entre la corriente de saturación y el tiempo que tarda en subir, o sea, el tiempo de formación. Acuérdense que para cambiar de 0 a 1, es el tiempo de subida. Si está saturado y lo llevo a corte, se va a tardar más porque está bien saturado. El tiempo de formación va a ser mayor y por lo tanto la frecuencia máxima de operación pues va a ser más pequeña. Pero si esto está hecho aquí a mano, porque yo le voy a poner unos pues la diferencia, a lo mejor si trabajaba a 100 kilohertz, pues va a trabajar a 50 kilohertz, pero pues yo con la mano no voy a llegar a 50 kilohertz, ¿verdad? O sea, también va a funcionar. Miren, hay que pensar en esto. ¿Qué pasa si aquí le pongo 1 kiloohm y aquí le pongo 10 kiloohms? ¿Qué pasaría? Porque hay que entender qué está haciendo el circuito. Por ejemplo, aquí. Yo le quito esta resistencia. Bueno, no, es más, le quito el LED. O sea, esto, le pongo aquí 1 kiloohm y le pongo aquí 10 kiloohms. ¿Cómo es la corriente? La relación de corrientes. Le pongo aquí 1 kilo y aquí 10 kilos. ¿Cómo son? Sería 10 veces más. 10 veces, quiere decir, mi relación de corrientes es 10, es como si fuera mi beta. Si yo le pongo un transistor con una beta de más de 10, pues va a funcionar. ¿Sí ven? O sea que en circuito lógico tengo un ancho de banda para que funcione muy grandote. Claro que hay que ver otras cosas como los tiempos de formación, pero si yo le pongo aquí una resistencia de 330 ohms y aquí le pongo una de 3.3 kiloohms, o sea, 10 veces más grande, quiere decir que es 10 veces más chiquita la corriente que la de acá, y mi beta es de 10. Mi relación, acuérdense que la beta es corriente de colector entre corriente de base. Quiere decir que usé una beta de 10. Si mi beta en realidad era de 30, pues está bien saturadito y no daño el transistor, ¿verdad? La única forma de dañarlo es que aquí le ponga para ese transistor más de 100 miliamperes. Igual en la base son 100 miliamperes. A lo mejor si pongo un diodo emisor de luz de alta intensidad y le quiero poner 100 miliamperes al diodito entonces este ya está muy en el límite.
Si por alguna razón se sale de la saturación, se va a empezar a calentar y entonces se puede dañar. Porque fíjense qué potencia tiene. Si este es de 0.1 volt y le paso 100 miliamperes, ¿qué potencia está pasando ahí? ¿Se va a calentar? Pues casi no. 100 miliamperes es 0.1 de amper. 0.1 de amper por 0.1, alguien va a entrar. Ah, tengo 10 minutos. A ver, ¿qué potencia tengo? Si yo le paso 100 miliamperes, que es lo máximo que aguanta este transistor, y supongamos que está bien saturadito, ¿verdad? Tengo 0.1 volt y le paso 100 miliamperes, ¿cuál es la potencia que disipa aquí? La potencia es V por I, ¿verdad? 0.1 por 0.1, ¿cuánto me da? 0.1 por 0.1, voltaje por corriente, 0.01. o sea, 10 miliwatts. ¿Sí ven? No se va a calentar. Ah, pero si yo no lo saturé bien y este subió a 2 volts, 2 volts por 0.1, 200 miliwatts. Y este transistorcito, hasta donde me acuerdo, creo que es de 100 miliwatts. Entonces se va a calentar y si no, le puse un mini disipador aquí, se va a calentar y se va a destruir con el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo saturé bien. Bien saturadito, aguanta mucho tiempo porque no se va a calentar. Pero si no está bien saturado y el voltaje empieza a subir, no, pues se va a calentar. Y si sube mucho, se va a quemar, luego va a empezar a sacar humo, hasta se le hacen hoyos a los transistores. ¿Sí ven cómo está el detalle? Preguntas hasta ahí, o sea, son muchos detallitos ahí. Bueno, ya por último vamos a ponerle una trampa. Vamos a poner que yo quiero hacer este circuito para una trampa electrónica. Y pues estaría muy fácil porque si tengo 10 interruptores y aprieto todos, aprieto estos 3, pues se prende el LED. No, pero entonces voy a poner unas trampas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la trampa? Miren, este lo cierro y este lo cierro, se cierra y se cierra. Pero si este no lo cierro, aquí este está abierto y este de aquí está cerrado y se prende el LED. Pero si yo prendo este que es la trampa, este se cierra y este se abre y entonces el LED está apagado. Entonces yo puedo tener dos que sí son la clave y muchas trampas. Y aparte le voy a poner un capacitor. O sea que si yo aprieto este, va a durar un tiempo cargado el capacitor y mi trampa va a durar, pues no sé, 1 segundo, 10 segundos. Aunque apriete estos dos, ya no va a funcionar, me tengo que esperar 10 segundos. Y no apretar ninguna trampa, ¿verdad? ¿Sí entendieron cómo está? Entonces, les voy a dejar esta tarea, hacer el diseñito de esta trampita. Traten de ustedes, con estos mismos valores que están aquí, que aquí está parte del diseño, ¿verdad? Con estos que dicen fórmulas y cálculos, con eso calculen la trampa, esta trampita. Traten de calcularlo y vemos hasta dónde llegaron, si hay dudas, y lo vemos el martes. ¿Sí está claro? Si hay dudas de todo esto, lo volvemos a ver, no hay problema. Profe, ¿es hacer los puros cálculos o también simular? Pues si lo pueden simular mejor, pero por lo menos los cálculos, ¿no? Si se fijan, esto no cambió. Bueno, tienen que hacerlo para estas condiciones que están aquí. ¿Eh? Para estas condiciones, para estos de aquí. Entonces, algunos datos ya está ahí el cálculo.
Nada más hay que ajustarlo esta parte de aquí. Hay que hacer el cálculo. Si pueden hacer la simulación, pues mejor, porque cuando aprieten esos interruptores se va a prender el LED, si es este y este. Y si aprietan este, ya no va a prender el LED. Entra la trampa un tiempo, que es el tiempo que tarde en este capacitor, da la corriente que satura este transistor. Porque este carga el capacitor un tiempo y se descarga para saturar este y abrir este otro. Es el tiempo de la trampa. Y les va a servir de ejercicio. Si hay dudas, pues yo espero que se haya dudas, ¿eh? Y me pregunta, yo llegué hasta aquí y allí no supe cómo calcularlo. Y espero que sí le avancen algo y digan, pues me falta una mala trampa, porque lo demás ya entendí qué pasó, ¿no? El concepto básico es este. Y esto viene del cálculo que está aquí, ¿verdad? De este. Yo sé que en realidad es sencillo, pero si entiendo el que está haciendo el circuito, está sencillito. Si hay dudas, pues lo vemos el martes, no hay problema. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? Entonces, nos vemos el martes aquí otra vez en línea, ¿no? Nos vemos el martes entonces en línea. Me voy a salir de aquí para poder verlos. Sí, profe. Acá está. ¿Sí? Pues muchas gracias. Feliz fin de semana.